Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos hoy en este día de hoy, sábado 20 de julio de este año 2024. Los que estarán reunidos en el día de hoy, sábado, y los que estarán luego escuchando y leyendo este saludo de esta ocasión. Pueden sentarse si están en pie, por favor. Quería compartir con ustedes en esta mañana es del tema "El tiempo no será más", que lo predicó el 12 de julio del 2009 nuestro hermano William Soto Santiago, allá en Cali, Colombia. Y él nos dice aquí: y ahora podemos ver que es una bendición grande la que hay en el reino del Mesías, reino que va a ser establecido en la tierra, donde habrá justicia, paz y felicidad para el ser humano. Ahora, antes que todo eso suceda, Cristo tiene que terminar su labor de intercesor como sumo sacerdote en el cielo. Salir, tomar ese libro, tiene que hacerlo como león de la tribu de Judá. Tiene que hacer ese cambio. Ya cuando eso suceda, ya no habrá sangre en el cielo para hacer intercesión y limpiar la persona de todo pecado. Ahí pueden ver que mientras estaba predicando salvación bajo la dispensación de la gracia, no estaba él llevando a cabo la obra de reclamo como el león de la tribu de Judá. Dios es un Dios ordenado y él estaba llevando a cabo su obra de redención a través de la predicación del Evangelio de la Gracia, y esa obra de redención fue llevada a cabo por 2000 años bajo esa predicación, llevando el Evangelio de la Gracia y dándole la oportunidad a las personas para que obtuvieran salvación y vida eterna. Y mientras él estaba llevando a cabo esa labor, todavía no se había levantado, porque tenía que entrar hasta el último escogido, tenía que ser echado, o Dios echar a esa persona en la sangre, ser echado en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y ser limpiado de todo pecado y obtener así la persona el nuevo nacimiento, ser bautizado en agua y obtener así el nuevo nacimiento. Ahora bien, todo eso ocurrió bajo la dispensación de la gracia. Ahora, para él llevar a cabo la obra de reclamo y venir como león de la tribu de Judá, pues tenía que estar cerrada la dispensación de la gracia, tenía que estar siendo en ese tiempo, siendo cumplido ese entrelace con ese mensajero que estaría cerrando la dispensación de la gracia y abriendo una nueva dispensación, pero ya no como cordero, sino como león, y así llevar a cabo la obra de reclamo. Ahora miren lo que dice aquí, sigue diciendo que cuando eso suceda, ya cuando eso suceda, o sea, cuando él se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad y viene como león de la tribu de Judá, dice, ya cuando eso suceda, ya no habrá sangre en el cielo para hacer intercesión y limpiar la persona de todo pecado. Ya Cristo habrá terminado esa labor, como sucedía cuando el sumo sacerdote terminaba su labor en el templo y salía. El que quedó perdonado y reconciliado con Dios tuvo derecho a continuar viviendo. El que no se había arrepentido, ya se le hizo tarde cuando ya el sumo sacerdote terminó sus labores.
Así será para todo ser humano que estará viviendo en este tiempo final. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, toma el libro y lo abre en el cielo, en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Y luego, en el capítulo 10, desciende a la tierra con el librito abierto en su mano para hablar, clamar como cuando ruge un león, o sea, hablar ya no como cordero, ya no como cordero ni como sumo sacerdote, sino como león. Y como león, él es el rey y juez, y clama, habla, y 7 truenos emiten sus voces. Los que dicen que ya todo eso se cumplió en el hermano William, no, ya es que eso ya él lo hizo. Ven ustedes, cuando no tienen la revelación de lo alto, cuando no tienen esa percepción profética, tratan de colocar todo lo que el mensajero ha traído y lo colocan bajo su propia interpretación. Esas son interpretaciones privadas. Pero Dios ha prometido en su palabra que en el fin del tiempo Él enviaría a sus ángeles, o sea, esos ministerios para traer la separación, la segregación y para decir cuál es cierto y qué es cierto y qué es erróneo. Vamos a ver, Él en su palabra lo había prometido, porque entre tantas interpretaciones humanas tiene que haber una verdadera. Miren, en la página 141, párrafo 1260, dice, noten en versículo 41, Mateo 13, los dos también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. O sea, ninguna denominación y ninguna iglesia que diga que tiene la verdad y el ministro se pare y diga, no, es que esto significa así, así, así. Y voy a hacerlo a mi manera, con el grupo, a mi manera, porque esto es lo que yo creo que es así. Si no tiene los ministerios de Moisés y Elías, no puede por su propia cuenta traer la revelación al pueblo. Dios entonces, vean ustedes, tiene que enviar esos ángeles para que, vean, Él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos, digan la metodista, la bautista o los pentecostales para separarlos. Él dijo que envía a Él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. O sea, no es que hay un montón de personas, de ministros diciendo, no, es que esto es así, y otros por allá diciendo esto es así. No, solamente hay uno, el ángel del Señor. Es el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés y Elías, trayendo la separación, la segregación y diciendo que es cierto y que es erróneo. Tan sencillo como eso. Usted quiere buscar la verdad, busque al ángel del Señor en su manifestación final y ahí encontrará la verdad. Y fue prometido que el ángel del Señor, la columna de fuego, el ángel del pacto, estaría en una gran carpa catedral hablándole a su iglesia, trayéndole la fe de rapto. Vean lo sencillo que es todo. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviará a sus ángeles en el último tiempo, no ángeles abajo por aquí, sino ángeles en el último tiempo, y reuniría, o sea que también lleva a cabo esa labor de recogimiento de cosecha, o sea, para hacer esa obra por la cual Él ha venido, para hacer la reclamación, o sea, el reclamo de todo aquello que Él redimió con su sangre preciosa. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. O sea, eso será, ¿ves? Estaba hablando allí que eso sería un tiempo de cosecha. Ahora, un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Donde quiera que Él habla, el ángel del Señor, ahí es esa manifestación del ángel en el instrumento que está vigente en el tiempo en que la persona está viviendo. No puede ser el cumplimiento de esas profecías en un mensajero que ya se fue. Tiene que ser en el mensajero que está vivo en medio de la raza humana. Y ahora,
Y ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 edades, de las 7 iglesias, y no ahora, a través de las edades de la iglesia. Ahí es que escribe: en la separación enviará a sus ángeles, Moisés y Elías, la reunión y cosecha. Esa es la labor, vean, de esos ministerios. Ahora, sigue diciendo: es el mensaje de Cristo para un nuevo día dispensacional. Es el evangelio del reino para ser predicado nuevamente por Cristo por medio de instrumentalidad humana. Y trae el librito abierto en su mano y lo entrega un hombre para que se lo coma. Vean, si es por medio de instrumentalidad humana, cuando él toma el título de propiedad, desciende del cielo y se le entrega un hombre, pues tiene que haber un profeta, un mensajero, y ese mensajero es un profeta dispensacional que esté en medio de su iglesia para llevar a cabo esa obra de reclamo. Y 7 truenos emitir sus voces. No ocurrió eso antes, o sea, durante la dispensación de la gracia, que es el lugar santo. Ahora miren, eso era lo que Adán tenía que esperar a que ese árbol de la vida se hiciera carne para poder comer. Ahora miren, en el libro de las edades, aquí en el rojo es la 112 y en el otro es la 109. Miren allí lo que nos dice el hombre, donde empieza el párrafo, dice: el hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. La vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Ahí a la derecha el dibujo una estrella de David y escribe Apocalipsis 19 del 11 al 21. Y esa es la venida del jinete del caballo blanco. 17, 14 y 10 del 1 al 11. Ahí es, en esos lugares, es la venida del Señor. O sea que está, vean, colocando allí lo que significa que esa vida eterna tenía que hacerse carne. Ahora recuerden, vamos a ver aquí, vamos a ir un momentito al libro de citas, porque ven ustedes que él nos dice, vamos a ver aquí rapidito donde nos muestra lo de las 2 porciones. En la página 69, párrafo 597, dice: y como el Elías fue para abajo el Jordán un día y lo golpeó con Eliseo y se apartó para atrás y él cruzó al otro lado, él vino para atrás, y escribe segundo Elías, es igual Eliseo, con una porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, nosotros tenemos una porción. Pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con 2 porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora en rectitud con el Espíritu Santo. Entonces, con el regreso con Cristo, nosotros venimos para atrás con las 2 resurrecciones físicas. Y nosotros ya tenemos resurrección espiritual. Nosotros entonces tenemos una doble porción. Ahí vean cómo esto que nos está hablando aquí el hermano Branham, de esta vida eterna, para vivir en ese cuerpo, Adán, el cual fue creado por Dios, tenía que esa vida eterna primeramente llegar a ser carne. Ahora vean ustedes aquí algo, porque él escribe en este libro, refiriéndose a esa página, él escribe: la vida eterna tenía que hacerse carne. ¿Quién era la vida eterna allí? El árbol de la vida, Cristo. Miren,
La vida eterna tenía que hacerse carne primero para Adán poder comer del árbol de la vida. Y ahí nos muestra Apocalipsis 19, 11 al 21, 17, verso 14 y 10 del 1 al 11. O sea que lo que Adán no esperó allí, hoy la iglesia novia, sí, será una realidad para ella. Y ella, vean ustedes que para este tiempo final, la vida eterna estará en carne. La página 134 del libro de los sellos, cuando este Espíritu Santo que tenemos, ahí lo ven, ese es el árbol de la vida, es Cristo en su venida. Ahí, aquí él escribe también a la izquierda, árbol de la vida. Y sigue diciendo, pero antes de que Dios pudiese haber traído y salvado un pecador, tenía que tener un pecador para traer y salvar. El hombre tenía que caer. La caída que sería causada por Satanás tenía que tener carne para ocasionar la caída. Satanás tenía que venir por carne también, pero Satanás no podía venir por carne humana para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás podía llegar a esa bestia, escribe la serpiente, llegar a esa bestia, y por medio de esa bestia él podía llegar a carne humana y causar la caída. Vean ustedes, y así inyectarse en el género humano. Así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano, en cuerpos humanos, hasta el punto de una resurrección en la cual nosotros tendríamos cuerpos semejantes al cuerpo glorificado de Él. Así que lo que Dios obró aquí en el huerto era su plan predestinado. En su primera venida, tener su imagen. En su segunda venida, tener su semejanza. Porque en los dos es el árbol de la vida en carne, es la vida eterna en carne en medio de la raza humana. Allá fue en medio del pueblo hebreo, acá es en medio de la iglesia novia, entre los gentiles. Y cuando Satanás había ocasionado lo que era necesario para el propósito de Dios, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no. No era tiempo. Aquí escribe, hasta llegar al punto de una resurrección, en este otro libro de las edades se escribe resurrección. Pero un animal no fue animal lo que causó la caída. No fue un animal lo que causó la caída. Dejemos entonces que muera un animal, fue tomado y su sangre fue derramado, y entonces Dios tuvo comunión con el hombre de nuevo. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne, y por medio de su humillación, Él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna. Ya una vez que usted ve esto, entonces puede entender la simiente de la serpiente, y puede saber que no era una manzana, que no era manzana lo que se comió Eva. No, fue la degradación de la humanidad por la mezcla de la simiente. Y él escribe allí, el árbol de la vida eterna en carne. Y aquí, en este otro libro donde dice, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto, ciertamente que no era el tiempo. Ahí a la derecha, en este libro, dibuja una estrella de David, escribe árbol, Apocalipsis 2, verso 7 y 22, verso 14. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William aquí en este mensaje. Ese librito nunca antes se lo había comido una persona. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Vean, Adán no se lo comió. Jesús, Cristo, no se lo comió cuando, vean, desciende del cielo. Él lo trae en su mano, pero no se lo come.
Es el libro de la vida del Cordero, es el libro o título de propiedad de la vida eterna, y se lo entrega a un hombre que está representado en el apóstol San Juan. Por lo tanto, el hombre a quien Cristo se lo entregue en el día postrero tendrá que ser un creyente en Cristo, o sea, un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde se estaría cumpliendo la segunda venida del Señor. Ahora, sigue diciendo, y le dice la voz del cielo, pídele al que está con el librito abierto en su mano, pídele el librito. Y Juan le pide el librito y le es entregado. Y le dice, toma y cómelo. En tu boca será dulce como la miel, pero en tu vientre será amargo. Ahora vean que, recuerdan en esos audios a principio, cuando Dios nos estaba abriendo todo el cuadro y nos estaba abriendo las escrituras y mostrando todo. Vean, todo comienza en una forma progresiva y es como cuando el hermano Branham va a llevar el evangelio a los hebreos y prepara todo, a los judíos y todo, y ya en el Cairo, ya listo para ir allá, el ángel le dice que se regrese. No tenía él la revelación allí completa de que tenía que ser conforme a Apocalipsis 11. Vean, le fue abierto ese misterio y Dios le abrió en ese tiempo que tenía que ser los dos olivos, Moisés y Elías. No podía ser Elías solo, tenía que ser con el ministerio de Moisés. Ahora ven ustedes que a un profeta Dios no le da todo de cantazo, sino el que le va abriendo el cuadro y, por ejemplo, puede estar hablando y diciendo que algo se cumplía, eso que hablaba se cumplía en él, como David, horadaron mis manos y mis pies, y todo eso que hablaba, contar puedo todos mis huesos, y decía, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción y todas esas cosas. Y cualquiera pensaba, incluso el mismo David, que eso que estaba hablando se estaba cumpliendo en él. Pero él estaba profetizando de los sufrimientos del Mesías. O sea, ven ustedes que cuando Dios nos comenzó a dar en este tiempo final todo el contenido de lo que es ese misterio del séptimo sello. Vean, en esos primeros audios, recuerdan cuando yo les hablaba que cuando estaba platicando con él y él cerraba el puño y hablábamos del título de propiedad, él me decía como con el puño cerrado, como que lo tengo, pero vean, él nunca se lo puso en el pecho ni dijo lo tengo acá o me lo comí, sino que me decía siempre con el puño. Ahora ven ustedes cómo todo eso estaba mostrando lo que estaba por ocurrir en esos días, los cuales fueron días muy, pero que muy grandes, y luego Dios me mostró todas esas cosas de las cuales no entendía antes, y cuando Él me decía, una de las cosas ahí en el hospital que me decía, es que eres tú, y muchas cosas que luego comprendí y Dios nos fue abriendo todo ese cuadro de lo que era ese título de propiedad en medio de la raza humana y cómo era que Dios estaría llevando a cabo esa obra que Él prometió para llevar a cabo en este tiempo final en medio de la iglesia que estaba esperando la fe de rapto. Y todo lo correspondiente a esa obra de reclamo. Ahora, vean ustedes que es la única ocasión en donde ese título de propiedad iba a ser comido por ese profeta y le iba a ser dada la orden de profetizar, a dar
Adán, allí estaba el título y no se lo comió. Cristo tampoco. Ahora este último, sí. Y él dice, sigue diciendo, o sea que sufrirá persecuciones, malos entendidos habrá acerca de la persona, porque el enemigo lo perseguirá, porque el título de propiedad habrá llegado a las manos de un hombre que se lo habrá comido. Y eso va a significar el fin del reino de los gentiles y la introducción al reino del Mesías. Ese hombre que se come ese libro tendrá la comisión divina señalada aquí. Esa comisión divina la da el mismo ángel, Apocalipsis 10, del 9 al 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Algún día, si Dios me permite hablar todo lo que pasó en esa noche, ahí se abriría todo lo que ahora se ha quedado solamente en conocimiento de ese mensajero, porque hay cosas que hay que guardar para que no surjan imitaciones y se pongan a imitar y estorben el programa que Dios está llevando a cabo en esta obra de reclamo. Y como él decía, hay cosas que el mensajero se va a guardar y más adelante, si Dios permite que en estos cuerpos se hable claramente esas cosas de las cuales él sabe cómo obrar y en qué está basado y todas esas cosas, pues se hablará. Si no, cuando estemos transformados. Pero ven ustedes, lo importante es saber que el título de propiedad está en medio de la raza humana y que Dios está llevando a cabo esa obra de reclamo en la forma en que Él lo está cumpliendo. Y podemos decir, le guste o no le guste a las personas, esa es la manera y la forma provista por Dios. Los escogidos estarán recibiendo todo lo que Dios, por medio de ese instrumento, de esa instrumentalidad humana, estará trayendo a las iglesias, lo cual es la fe de rapto. Ahora sigue diciendo, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Recuerden que ese libro es un título de propiedad abstracto, dice el hermano Branham. Y recuerden una cosa muy importante, lo que es la revelación. Ahora, sigue diciendo, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y si tiene la orden de profetizar, es un profeta. Y la palabra viene a los profetas. Es la palabra. Él tiene el mensaje final para todos los pueblos, naciones y lenguas que estarán existiendo en este tiempo final. En el tiempo de la venida del ángel, en el tiempo de la venida de este ángel y de la aparición del que se coma este librito, el cual tendrá el mensaje final de Dios, el evangelio del reino, para predicarlo a toda nación, pueblo, lengua e individuos. Y ahora, en Apocalipsis 11 es que aparece un hombre. Aparece aquí en Apocalipsis 7. También un hombre con el sello del Dios vivo. Un ángel, un mensajero, un hombre con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y ahí es donde se enredan muchas personas. Como tropiezan con el velo de carne, entonces colocan a todo eso a un mensajero que ya Dios se llevó. No es que cuando él regrese, va a regresar en ese cuerpo glorificado, adoptado y glorificado, y en ese cuerpo glorificado eterno e inmortal es que va a llevar a cabo esa obra y todo lo correspondiente a la obra de reclamo. Uno se queda, como decimos acá, boquiabierto con esas interpretaciones absurdas, cuando Dios siempre obra y todo lo que ha hecho, ha obrado, obra y obrará siempre por medio de una instrumentalidad humana. Pero vean ustedes, el escogido de Dios, al saber cómo Dios obra, ha obrado, obra y obrará, siempre estará mirando las obras de aquel del cual Dios dijo que llevaría a cabo el cumplimiento de esas profecías, de esas promesas. Y cuando ven
a un hombre cumpliendo todo eso, entonces siguen como siguieron allí a Josué. Bueno, si Dios está contigo, le dijeron allí, pues vamos para adelante, vamos a seguir, porque Dios siempre ha obrado por medio de un mensajero. Ellos sabían que fueron libertados por la columna de fuego manifestado en Moisés y iban a ser llevados a la tierra prometida con un instrumento humano, porque si los libertó con un instrumento humano, tiene que meterlos a la tierra prometida con un instrumento humano. Así que para ellos no hubo problema. Problema lo tuvieron los demás, que se quedaron pensando en que Moisés iba a regresar, o que había que esperar a que las aguas se abrieran solas, sin dirección divina. Podían pensar algunos. O otros, no, es que hasta aquí es que llegamos. Hay que esperar a que llegue Moisés. Pero ven ustedes, hubo un grupo que era el que iba a entrar a la tierra prometida, y ese grupo estaba creyendo que Dios siempre iba a obrar por medio de un profeta, y que ese profeta era Josué. Ese era el que los iba a introducir a la tierra prometida, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Ahora vean ustedes, aquí sigue diciendo: un ángel, un mensajero, un hombre con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo. O sea, viene con Cristo en Espíritu Santo dentro de él, porque ese es el que recibe la promesa de Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 2, verso 8. Ahí nos habla de la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. Lo que dice aquí nos dice que al que venciere, dice, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 28. Y Apocalipsis 22, 16 dice Cristo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que Cristo va a venir velado en ese hombre, en ese mensajero que estará predicando y llamando y juntando y sellando 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, de las tribus de Israel. Ese es el que hará el entrelace, el contacto con las tribus perdidas y con las otras dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ese será el que juntará los dos palos, palo de Judá y palo de Efraín. Lo juntará esos dos reinos, y así restaurará las tribus de Israel para la restauración del reino de David. Ahora recuerden que las tribus del norte están esparcidas por toda la América Latina y el Caribe, el mundo entero. Ahora, hay algo que no se ha hablado claramente, abiertamente, de esa labor de a la final trompeta, esa trompeta, y enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. Esos escogidos son los 144,000 hebreos. Ahora ven ustedes dónde y cuándo es que son juntados esos 144,000 judíos. O sea, vamos a ver, esos 120,000 que son de las tribus del norte y que están entre el cristianismo, y esos 24,000 que corresponden a las tribus del sur, de Judá y de Benjamín. Ahora vamos a seguir, porque la obra que Dios está llevando a cabo es tan grande en favor de la novia, en favor de los 144,000 y también ese mundo denominacional y los perdidos, porque la tercera etapa es para todos los grupos, que de 9 cosas, como es que nos dice en el libro de los sellos, en la página 17, dice: muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces,
El hombre es igual a como siempre ha sido. Él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente. Así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran adelante y ven lo grande que viene, y en 9 de 10 casos las cosas ya están sucediendo todo a su derredor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. Miren las cosas de las cuales se hablaba que iban a ocurrir en el fin del tiempo. Muchas se han cumplido, otras se están cumpliendo, están siendo cumplidas, y es la labor que Dios está haciendo, y las próximas están por acontecer, y muchos lo pasan por alto. ¿Por qué? Por la manera sencilla que Dios las cumple. Ahora, ven ustedes, dice, ese será, vamos a volver a leer este parrafito, ese es el que hará el entrelace, el contacto con las tribus perdidas y con las otras 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ese será el que juntará los 2 palos, palo de Judá y palo de Efraín. Los juntará esos 2 reinos, y así restaurará las tribus de Israel para la restauración del reino de David. Y en ese hombre, pues tiene que tener un velo de carne. Ya los mensajeros que estuvieron en la tierra y cumplieron la obra correspondiente a su tiempo, a ese ministerio, y se fueron, ya Dios terminó de lidiar con ellos. Eso, cuando lo entiendan bien las personas que aún no han comprendido ese misterio y se den cuenta, ahí es donde vendrán muchos arrepentidos y se darán cuenta el tiempo que han perdido. Pero gracias a Dios que los escogidos de Dios están aprovechando bien el tiempo y comiendo ese alimento, comiendo de ese árbol de la vida, para que pronto esté toda esa palabra encarnada en ellos y esté pronto la plenitud de Dios en ellos. Y en ese hombre estará el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo operando el ministerio de Elías, de Moisés y de Jesús, porque el único que tiene ministerios, opera ministerios, es el Espíritu Santo. No hay otro que tenga y opere ministerios. Y ahora podemos ver que un evento grande está por llevarse a cabo en este tiempo final. Pero mientras tanto, sigue la puerta abierta. ¿Ve? Ya está diciendo que ese evento grande está por llevarse a cabo en el tiempo final. No había ocurrido eso en el tiempo de nuestro hermano Branham ni en el tiempo de nuestro hermano William. Dice, pero mientras tanto, sigue la puerta abierta de la misericordia para que todo aquel que escucha la predicación del Evangelio de Cristo, nazca la fe de Cristo en su alma, crea en Cristo de todo corazón y lo reciba como su único y suficiente Salvador. Eso es bajo la dispensación de la gracia que se estaba allí viviendo. Antes que se cierre la puerta de la misericordia, antes de que Cristo cambie de sumo sacerdote a juez, antes de que cambie de sumo sacerdote a rey y juez. Por lo tanto, antes que Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, tome el título de propiedad en el cielo, lo abra y haga su obra de reclamo y traiga el libro, el título de propiedad, y lo entregue a un hombre que se lo coma para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Vean, Cristo estará en ese hombre. Cristo en Espíritu Santo estará en ese hombre hablándole a toda la humanidad. Y le estará hablando como rey, como león. Por eso es que le estará hablando también los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana durante la gran tribulación. Muchas personas verán a un hombre, pero otras verán que Cristo estará en ese hombre, hablándole a su iglesia y a toda la humanidad. Pero ese hombre no será Jesucristo, pero Jesucristo estará en él, hablándole y obrando a través de él. Estamos muy cerca de ese momento en que habrá un cambio en el cielo, el cual obrará un cambio aquí en la tierra, aquí en el planeta Tierra.
esta situación de problema climático es profético. Miren el libro de los sellos, página 115, nos dice nuestro hermano Branham, dice, a principios de página de la 115, ahí comenzando, donde dice, la sangre del cordero pagó el precio, y cuando él habló hubo un trueno, y salió un jinete sobre un caballo blanco, pero eso todavía era un símbolo. Fíjense bien, porque él dijo que sería dado a conocer en los últimos días. Viene en símbolo de iglesia. Iglesia. Ahora muchas personas piensan, cuando no tienen la revelación, piensan que los símbolos es la realidad. O piensan que los títulos, los tipos y figuras es el cumplimiento. Y para ellos eso es lo que brilla, y para ellos eso brilla más que la realidad. Para ellos la realidad, el cumplimiento de eso, no, para ellos no significa nada, y significa más los tipos y figuras que la realidad, que el cumplimiento. Brilla más para ellos el tipo y figura, los símbolos, las sombras, que la realidad. Porque no están viendo detrás del velo. El escogido de Dios ve detrás del velo y ve la grandeza de la realidad, del cumplimiento, de lo que esa profecía viene a ser vivificada, traída a vida, no en tipos y figuras, sino la realidad. Y ellos cuando la ven, aunque la vean sencilla y su cumplimiento sencillo, ven la grandeza que está detrás. El incrédulo y el manufacturado lo ve y dice, no, eso no es, no puede ser. Se quedan con el tipo y figura, con los símbolos, las sombras. Para ellos eso es lo que brilla más. Ahí está el amor filio, y el amor ágape está en los escogidos mirando el cumplimiento. Porque ven detrás del velo. ¿Entienden bien? Esto viene en símbolo de una iglesia y saben que hay un sello, pero no saben exactamente lo que es todavía ese jinete sobre un caballo blanco. Pero será revelado solamente en los últimos días, cuando el sello sea realmente abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Escribe allí, los sellos abiertos no para Cristo, sino para la iglesia. Noten bien, eso me hace temblar. Espero que la iglesia en verdad entienda esto. Quiero decir, ustedes aquí a quienes voy a llamar novia, confío que entiendan. La voz es un trueno. Y escribe, la voz es igual, un trueno. Ahora, ¿de dónde vino la voz? Vino del trono, de donde el Cordero acababa de salir como intercesor. Ahora está presente para tomar su posición con su reina. Un trueno vino de en medio del trono y salió para afuera, y el Cordero estaba parado acá afuera. Él había salido del trono de su padre para tomar su propio trono. Y escribe la edad de la piedra angular. Escribe también a la izquierda la posición. Ahora su propio trono, ese trono es el trono de David, porque él viene como hijo del hombre e hijo de David. Y él dice que arriba, o sea, en el cielo, en ese asiento de misericordia, en ese trono, ya cuando esto ocurra no hay misericordia. Y si viene a otro trono, o sea, su propio trono, ahí es donde, ven ustedes lo que leímos en la página 112 del libro de las edades, 109 en el otro libro, ese árbol de la vida eterna, haciéndose carne. Vean, y allí es que está ese nuevo propiciatorio, en donde los ministerios de Moisés y Elías, el que los recibe misericordia, como lo escribió él allí en el libro de los sellos. Ahora sigue diciendo, gloria, amigos, no se les vaya a escapar esto. Vean, ahí alertó, no se les vaya a escapar esto. Todos
como cristianos, sabemos que Dios juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y le daría un reino eterno aquí sobre la tierra. Y lo hizo. Jesús dijo, al que venciere al anticristo y todas las cosas del mundo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, algún día que todavía está por delante, Él se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. Entonces sale para llamar sus súbditos. Ahí está la obra de ese que se come el librito y le es dicho que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces sale para llamar a sus súbditos. ¿Cómo los va a reclamar? Él ya tiene el libro de la redención en su mano. Gloria. Por dentro siento cantar un himno. Y escribe ahí el trono del Padre, el trono del Hijo. Ahora, ¿cómo él va a reclamar? Dice, ya tiene el libro de la redención en su mano. ¿Y qué hace con ese libro de la redención en su mano? Se lo entrega un hombre para que se lo coma. Y ahí es que lleva a cabo esa obra de reclamo. ¿Cómo lo va a reclamar? ¿Cómo va a llevar a cabo esa obra de reclamo el Señor? Pues entregándole ese título a ese hombre y ese hombre llevando a cabo la obra de reclamo. Ahí escribe, los vencedores se sientan en su trono, la iglesia e Israel. Ahí están los dos palos. Ahora, un día que está, pues escribe también ahí abajo, un día que está por delante todavía, y dibuja una flecha hacia una piedra angular que dibujó y las edades. Ahora sigue diciendo más adelantito en este mismo mensaje. Por lo tanto, vamos a ver un entrelace muy importante que hará el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por medio de un mensajero, un profeta en el tiempo final. Pues ellos están esperando un profeta, están esperando el profeta Elías, que vendrá proclamando la paz imperecedera, el cual será el verdadero precursor de la venida del Mesías. Por eso es que no han recibido a otros predicadores, a otros que han tratado de convertirlos al cristianismo. Ellos saben a quién están esperando, porque Malaquías 4 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. O sea, antes que venga la gran tribulación. O sea, antes que venga la gran tribulación. Antes que llegue ese momento tan terrible para la raza humana, pero tan glorioso para los creyentes en Cristo. Ahora hemos visto así en esta pequeña plática todo lo correspondiente a ese árbol de la vida en carne. El árbol de la vida en carne, de lo cual él escribe allí en ese parte de esa página 112 del libro de las edades, 109 y 110 del otro libro, donde él escribió allí el árbol de la vida en carne. Ya mañana estaremos viendo también algunas porciones que nos hablan de esos dos palos hasta donde Dios nos permita hablar y así poder continuar recibiendo esa fe de rapto, la cual Dios está trayendo para la iglesia novia. El árbol de la vida en carne. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande poder compartir con ustedes en estos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y todo lo correspondiente a su obra de reclamo. El árbol de la vida en carne. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana, en donde esperamos que Dios nos hable, como siempre, directamente a nuestras almas, a nuestros corazones y que mucha palabra se encarne en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.